Después de cambiar las bolsas por error en la caja del supermercado, Tanya llevó a casa el folder de documentos de una desconocida. Cuando abrió una hoja con un sello azul, se quedó helada. En la foto estaba su marido. Vivo. Bienvenidos. Aquí es Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. El turno había terminado, pero Tanya no salió de la caseta de seguridad sino hasta las 7:30. Mientras devolvía las llaves, firmaba el registro, mientras su compañera Lucía, como siempre, contaba sobre la nuera y que el nieto otra vez no quería comer sopa. Pasaron otros 20 minutos. Tanya asentía con la cabeza, acomodaba la bufanda, daba la razón, pero pensaba en una sola cosa: llegar al mercado antes de que cerrara y no perder el último camión de regreso a casa. Afuera, llovizna. No era exactamente lluvia, sino una especie de polvo húmedo y fino que se pega en la cara y se mete por el cuello. Las luminarias cerca de la caseta prendían una sí, una no. El asfalto brillaba en la oscuridad. En los charcos, los círculos de las gotas temblaban. Tanya cerró el abrigo hasta la barbilla, cambió la bolsa de hombro y caminó hasta la parada. En el bolsillo, el teléfono vibró. Lo sacó, miró la pantalla. Dino, el hijo, llamaba por segunda vez esa noche. Ya vas a llegar. Ya, hijo. Paso al mercado y me voy para la casa. ¿Y la cena cuándo va a estar? Ya va a estar. ¿Hiciste la tarea? Del otro lado se escuchaba la televisión encendida. Bajita, de fondo. Marcelo seguramente estaba viendo otra vez sus programas de carros. Ya la hice, mintió Dino. Por el tono, Tanya entendió de inmediato que no la había hecho, pero no tenía energía para discutir. Ma, ¿vas a comprar pollo? Quiero pollo. Está bien, voy a comprar. ¿Está tu papá en casa? Sí, tirado en el sillón. Dile que ya llego. Órale. Dino colgó. Tanya se quedó un segundo mirando la pantalla oscura, luego guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Pollo? Listo, pollo. En la mañana, Marcelo, poniéndose el zapato en el pasillo, lanzó por encima del hombro aquella frase que ella estuvo rumiando todo el día. Compra algo decente, no como ayer. ¿Qué tenía de malo lo de ayer? No lo explicó. El día anterior, Tanya había preparado arroz con frijoles y carne igual que siempre. Él comió 2 platos, no dijo nada, y en la mañana aquello ya se había vuelto indecente de alguna manera. El camión llegó a la parada, abrió las puertas con un ruido, dejó salir a unas 5 personas. Tanya entró de última, se sentó cerca de la ventana. Adentro olía a ropa mojada y a un aromatizante barato colgado en el espejo del conductor. El vecino de asiento, un hombre de chamarra de trabajo, dormitaba con la frente recargada en el vidrio. Tanya miraba la luz de los faros de los carros en el carril contrario y pensaba que no recordaba la última vez que llegó a casa y simplemente descansó. Siempre había algo, siempre había que hacer algo. Pollo, cena, no como ayer. Hasta el mercado eran 4 paradas. El mercado quedaba cerca de la terminal del camión, esa misma de paso donde todos entraban. Tanto los trabajadores del tianguis que terminaban su turno, como los pasajeros que esperaban el camión a colonias más lejanas, la gente que salía del centro de salud con sus filas interminables y los que salían del Ministerio Público del otro lado de la calle, unos con alivio, otros con un peso en los hombros. Sobre la entrada, un letrero de abarrotes quemado a la mitad. Tanya conocía todo ahí de memoria. ¿Dónde estaba la leche? ¿Dónde estaba el pan? ¿Dónde doña Esperanza se sentaba en la caja y siempre saludaba, aunque la fila llegara hasta la mitad del mercado? Adentro estaba sofocante y ruidoso. La gente se aglomeraba por todos lados. Alguien discutía por el cambio. Alguien hurgaba la cartera buscando monedas. Una adolescente con una torta en la mano rodeaba a la gente diciendo con permiso, tratando de llegar a la salida. En el piso había rastros mojados.
Alguien había tirado el líquido de un frasco, y la señora de la limpieza empujaba el trapeador entre las canastas, refunfuñando en voz baja. Tania agarró una canasta y fue por el camino de siempre. Pan en el rincón del fondo, una hogaza oscura y media hogaza blanca. Leche en el refrigerador junto a la pared. Eligió una caja con fecha más larga, para que durara un par de días. El arroz de su marca estaba en el anaquel de abajo. Se agachó, tomó el paquete, verificó el peso por reflejo. El pollo estaba en el mostrador frigorífico de la sección de carnes. Tania eligió uno más chico, muslos de pollo empacados en charola. Marcelo siempre se quejaba de que su carne era rara, pero cuando compraba algo más caro, se quejaba de que era derroche. En la fila estuvo unos 10 minutos. Delante de ella un señor mayor con gorra contaba monedas despacio. Luego se dio cuenta de que le faltaba un peso y empezó a disculparse. «No hay problema, don Beto», dijo doña Esperanza. «Después lo trae. Pero es muy incómodo». «No hay ningún problema, váyase a su casa». El hombre tomó su bolillo y su yogur y se dirigió a la salida. Tania puso sus compras en la banda. Pan, leche, arroz, pollo. Doña Esperanza los fue pasando sin levantar los ojos. 86 pesos. Tania abrió la cartera, encontró el billete exacto, tomó el cambio, echó las monedas en la bolsa lateral. Las compras fueron metidas en una bolsa blanca de asas delgadas. Esas las daban gratis. Tomó la bolsa y se alejó hacia la ventana, donde había un mostrador largo donde los clientes generalmente acomodaban sus compras. Guardaban la cartera, escondían el ticket de caja. El mostrador era estándar, ancho, con cubierta de plástico, todo rayado con los años. En él ponían bolsas, morrales, canastas. En ese momento había algunas personas ahí. Un hombre de chamarra deportiva metía botellas en la mochila. Una mujer con pañoleta en la cabeza hurgaba la cartera buscando, al parecer, la tarjeta del transporte. Tania puso su bolsa cerca del borde de la mesa, cerca de la ventana. Afuera estaba oscuro. Se reflejaban los focos amarillos del mercado y las siluetas de la gente. A su izquierda había una mujer de abrigo gris. Tania la notó de reojo. De mediana edad, quizás unos 45 años, quizás un poco más. Cara sin maquillaje, cabello recogido en un chongo sencillo en la nuca. Ojeras oscuras. El tipo que no viene del cansancio de un solo día, sino de un peso que se va acumulando por meses. La mujer también tenía una bolsa blanca, igualita a la de Tania, solo que las asas estaban arrugadas, como si ya las hubieran apretado muchas veces en el puño. Encima de la bolsa había un folder de plástico transparente, y de él asomaba el borde de una hoja con algún sello azul. La mujer estaba nerviosa. Era evidente por la forma en que miraba el reloj, grande, femenino, con pulsera gastada, por cómo presionaba los labios, por cómo acomodaba el folder varias veces para que no se cayera de la bolsa. Una vez soltó un suspiro en voz baja y Tania automáticamente la miró. Sus miradas se cruzaron por un segundo, pero las dos desviaron la vista enseguida. Así es en el mercado. La gente se queda lado a lado, respira el mismo aire, ve las compras de los demás, pero no guarda los rostros. «Con permiso», dijo alguien detrás de Tania y se coló hasta el mostrador. Era un chavo joven con audífonos. Lanzó una bolsa de sopa instantánea en la cubierta y empezó a buscar en sus bolsillos. Tania se corrió un poco para no estorbar. Su bolsa se balanceó y quedó casi pegada a la bolsa de la mujer del abrigo gris. Tania sacó la cartera para guardar el ticket. Pensó: «También necesito comprar jabón, ya se está acabando», pero ya no tenía ánimo de volver a los anaqueles. Ahora, a la casa. El ticket era largo. Lo dobló a la mitad, luego otra vez lo metió en la cartera, cerró el cierre, apretó mejor la bufanda. En el mercado hacía calor, pero sabía que afuera el frío pega de inmediato. El chavo de la sopa se fue. La mujer del abrigo gris miró el reloj una vez más y también se movió. Tomó su bolsa y fue hacia la salida. Tania no lo notó. En ese momento, estaba acomodándose el gorro, verificando que las llaves estuvieran en su lugar,
y pensando que probablemente había comprado poca leche. Debería haber agarrado 2 cajas. Cuando bajó la mano al mostrador, los dedos encontraron automáticamente las asas de la bolsa, blancas, delgadas, igualitas a como eran. La tomó, la colgó en el brazo izquierdo con el movimiento de siempre y fue hacia la salida. La puerta rechinó, el aire húmedo le golpeó la cara. En la parada ya estaba su camión. El conductor fumaba cerca de la puerta delantera abierta. Tania, a pasos rápidos, casi corriendo, cruzó la calle y logró entrar cuando las puertas ya silbaban para cerrarse. Se dejó caer en el asiento vacío cerca de la ventana, puso la bolsa en las piernas, recargó la cabeza en el vidrio frío. El camión arrancó. Adentro estaba lleno. Personas cansadas volvían del trabajo. Alguien hablaba por teléfono. Alguien dormía. Tania miraba su bolsa y pensaba en Marcelo. Raro. Últimamente pensaba en su marido de una manera distinta, no como antes, no con cariño, no con irritación, sino con una vigilancia constante, como si viviera a su lado una persona a quien había que estarle poniendo atención siempre. Ahora está callado, pero al rato va a decir algo y la noche entera se va a ir al caño. Había aprendido a notar el humor de él por la forma en que cerraba la puerta. La azotó fuerte, mejor no llegar con preguntas. La cerró suavecito. Se puede preguntar con cuidado cómo le fue en el día. En los últimos 3 días cerraba la puerta de una manera nueva. Ni con enojo, ni con calma, sino apresurado, como si siempre tuviera la cabeza en otro lado. Llegaba tarde. Respondía las preguntas corto. Chamba, cansado, no empieces. Una vez incluso dijo, Tania, ¿puedes pasar una noche sin fregarme? Ella solo había preguntado si iba a cenar. El camión se detuvo en su parada. Tania bajó, cruzó el patio, subió al 2.º piso por la escalera de siempre. En el rellano olía a cebolla frita de algún vecino. Puso la bolsa en el piso, encontró las llaves, abrió la puerta. En el pasillo, la luz estaba encendida. De la cocina venía sonido de televisión. Marcelo había cambiado de carros a las noticias al fin. Diño estaba en su cuarto. La puerta estaba entreabierta. De ahí se oía el murmullo de algún videojuego. Tania se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho, se quitó los zapatos. La bolsa seguía en el piso. Se agachó, la tomó y la llevó a la cocina. «Ya llegaste», dijo Marcelo sin voltear. Estaba sentado a la mesa, frente a él una taza de café a la mitad. «¿Tardaste? ¿Fila?» «Ajá», nada más dijo. Tania puso la bolsa en la mesa de la cocina junto al mantel de plástico con estampado de flores, ese que había elegido para la cocina anterior, y luego trajo a esta. Sobre la mesa colgaba una lámpara. El fleco en los bordes se había amarillado con el tiempo. En la estufa había una olla. En el fregadero unas tazas sucias y un plato con pan reseco. Marcelo, como siempre, no había lavado lo suyo. «¿Comió Diño?», preguntó Tania. «No, te estaba esperando». «Claro, dije que traía pollo». Marcelo se encogió de hombros. Tania suspiró en voz baja, para no llamar la atención. Fue al fregadero, abrió la llave, se enjuagó las manos, la secó en la toalla colgada en el gancho. Luego fue a la bolsa, desató las asas. En ese momento todavía no sospechaba nada. En la cabeza giraban las cosas de siempre. Primero lavar el pollo, luego cortarlo, ponerlo a cocinar, dejar el arroz remojando, rebanar el pan. Y en paralelo, ¿qué decirle al marido para que no empezara con su discurso del «como ayer»? Quizás simplemente quedarse callada. En los últimos meses el silencio resolvía más que cualquier cosa. Metió la mano en la bolsa y los dedos tocaron algo inesperado. No la superficie firme del empaque del pollo, no la leche fría, sino algo ligero, que crujía. Tania frunció el ceño y jaló. A la luz apareció una manzana roja un poco golpeada de un lado. Se quedó parada un segundo, luego sacó otra, y otra más. Debajo de las manzanas había un paquetito de té de bolsita barato, no de la marca que ella compraba. Tania siempre llevaba té negro en hoja en su cajita verde, pero aquí había un paquete amarillo con una inscripción a medias borrada. «¿Qué es esto?».
dijo en voz alta, en voz baja, más para sí misma que para Marcelo. Él no escuchó. Estaba mirando el teléfono, deslizando algo. Tania sacó el contenido de la bolsa sobre la mesa. Manzanas, té, un paquete de veladoras, las de uso común, delgadas, amarradas con un hilo. Arroz, pero no de su marca, en un empaque diferente, con otro diseño. Y hasta el fondo de la bolsa, un folder de plástico transparente, del que asomaba el borde de una hoja blanca. Tania se quedó parada, mirando esas compras ajenas. Por unos segundos, la cabeza se quedó vacía. Luego cayó el 20. La bolsa. Ese mostrador cerca de la ventana. La mujer del abrigo gris, que tenía una bolsa blanca igualita a la suya. Asas arrugadas, el folder encima. Ella había, por reflejo, agarrado la bolsa equivocada. ¡Ay, Dios!, se le escapó a Tania. La cambié. ¿Qué? Marcelo finalmente despegó los ojos del teléfono. Cambié la bolsa en el mercado. Agarré la de una persona desconocida. Marcelo sonrió con condescendencia, como si hubiera escuchado una tontería graciosa. «Órale, ya estás buena. El trabajo ya te frió el cerebro completamente». Tania no respondió. Se quedó parada mirando las manzanas, las veladoras, el arroz ajeno. En la cabeza los pensamientos empezaron a correr. O sea que ahora, en algún lugar, esa mujer del abrigo gris llegó a casa, abrió la bolsa y encontró el pollo ajeno. ¿Dónde está su pan? ¿Dónde está su leche? ¿Y qué pasa con el folder? ¿Qué hay en ese folder? El corazón de Tania de repente se aceleró. No fuerte, sino de manera irregular, como si perdiera el ritmo por un instante. Ella misma no entendía por qué, pues cambió la bolsa. Cosas que pasan. Mañana podía volver al mercado, preguntarle a doña Esperanza si alguien había dejado algo, o si tenía suerte, la mujer ya había ido a buscarlo. Se podía devolver las manzanas y el té y recoger sus cosas. Pero el folder le molestaba a Tania más que todo. Era de alguna manera oficial, transparente, rígido, con esquinas reforzadas. Ese tipo de folder se lleva a dependencias del gobierno, a consultorios, a notarías. La propia Tania tenía uno en casa. Ahí guardaba las actas de nacimiento de Diño, la copia de la credencial, los documentos del departamento. Los folders con documentos no se pierden así como así. Si esa mujer no lo encontraba, podía ser un gran problema. «Necesito devolverlo», dijo Tania en voz alta. «Tiene documentos ahí». Marcelo levantó una ceja. «¿Qué documentos?» «No sé. En el folder. Y tú no te metas en folders ajenos. Yo no me estoy metiendo. Solo...» Tania se calló. Marcelo ya había vuelto al teléfono. Para él era indiferente. Ella se estiró hacia el folder. Solo quería tomarlo, dejarlo a un lado, luego pensar en cómo encontrar a la dueña. Quizás en el propio sobre hubiera algún contacto, apellido, teléfono. Levantó el folder del fondo de la bolsa, lo acercó a la luz de la lámpara. El plástico transparente estaba un poco empañado por dentro, probablemente por la bolsa mojada. A través de él se traslucía la hoja de arriba, blanca, con alguna inscripción en la parte superior. Y en ese momento, ya sea porque lo tocó de cierta manera, ya sea porque el folder estaba mal cerrado, la hoja se resbaló y cayó en el mantel de plástico. En realidad no fue solo una hoja, sino varias, cayendo justo al lado de las manzanas. Tania se agachó para recogerlas. En la hoja de arriba había en la parte superior un sello azul, redondo, nítido, y las letras de una notificación. Tania quería simplemente doblar las hojas de vuelta sin leer. Pero la mirada por su propia cuenta se fijó en un apellido, primero en uno, luego en otro. Levantó la hoja hasta los ojos. Herrera Rosana Paula es convocada al Ministerio Público para rendir declaraciones adicionales respecto a la denuncia presentada por ella sobre la desaparición del ciudadano navarro Marcelo Rodrigo, desaparecido de su domicilio 3 días antes. Tania releyó la frase. Luego otra vez. Navarro Marcelo Rodrigo. ¿Podía ser coincidencia? En el mundo hay tantos Marcelo Navarro.
El apellido no es raro, el nombre menos aún, pero la mano ya había volteado la hoja por su propia cuenta. Debajo de la notificación había otro documento, una copia de la denuncia, y ahí, un poco más abajo del nombre completo, había una fecha de nacimiento, 22 de abril, el mismo año, 22 de abril, el mismo día que celebraban cada año cuando ella horneaba un pastel y Marcelo, de mal humor, verificaba si había pasas que no soportaba. A la denuncia estaba sujeta con un clip una copia de foto, en blanco y negro, un poco borrosa pero aún así reconocible. La misma quijada, la misma mirada pesada y ligeramente fruncida bajo las cejas, la misma cicatriz pequeña, blanca, cerca de la ceja derecha, que quedó desde la juventud, cuando Marcelo, según él, se había caído de la bicicleta. El mismo hábito de inclinar la cabeza de lado, como si ya se preparara para una conversación en la que va a quedar insatisfecho con el interlocutor. Tania miraba la fotografía y no podía desviar la vista. Detrás de ella la televisión seguía murmurando. Marcelo todavía estaba sentado a la mesa, deslizando el teléfono, de vez en cuando soltando una carcajada. El mismo Marcelo, cuyo rostro estaba en una denuncia ajena, cuyo apellido estaba en un folder ajeno, cuya vida, al parecer, no estaba solo ahí, en esa cocina, al lado de su arroz, de su pollo, de su lámpara amarillenta. Las piernas de Tania de repente se pusieron flojas. Tanteó el borde del banco con la mano y lentamente se sentó. La hoja con la notificación la sostenía frente a sí. No la puso en la mesa, no la dobló de vuelta al folder, simplemente la sostenía, como si al soltarla todo aquello resultara mentira, y ella necesitaba que fuera verdad para tener una respuesta a lo que había sentido en los últimos meses, para el frío que venía de sus ojos cuando de noche ella le preguntaba cómo le había ido en el día, para la forma en que se volteaba hacia la pared cuando ella se acostaba a dormir, para las chambas después, de las cuales no olía ni a grasa de motor ni a cigarro, sino a algo desconocido, a una casa ajena, a un jabón ajeno. «Tania, ¿vas a hacer la cena o no?», preguntó Marcelo con flojera, sin quitar los ojos del teléfono. Tania levantó lentamente los ojos y miró a su marido. Estaba en la misma postura, la misma mejilla, el mismo hábito de deslizar el pulgar por la pantalla, completamente común, completamente familiar, y al mismo tiempo una persona que, para cierta Rosana Paula Herrera, llevaba 3 días desaparecida. «Ya voy», dijo Tania. La voz salió baja y serena. Ella misma se sorprendió de haber podido hablar con tanta calma. Dobló la hoja de vuelta en el folder con cuidado. El folder lo puso al lado de la bolsa. En el mantel de plástico quedaron las manzanas, el té, las veladoras, el arroz ajeno. Sobre ellos, a la luz de la lámpara, bailaban palomillas que habían entrado por la ventanita de la basculante. Tania miraba esa cocina, sus manos, la espalda de su marido, y por primera vez en muchos años comprendía que no sabía quién estaba sentado frente a ella. Tania se levantó del banco en silencio para no llamar la atención. Marcelo seguía de espaldas, deslizando el teléfono de vez en cuando, soltando una carcajada. Ella dobló con cuidado las manzanas, el té, las veladoras y el paquete de arroz de vuelta en la bolsa blanca ajena. El folder lo puso encima. Las manos obedecían como si fueran ajenas, pero los movimientos salían precisos. «Voy al mercado», dijo. «Se me olvidó el jabón». «¿Otra vez?» Marcelo ni se volteó. «Pero si acabas de llegar». «Pues sí, se me olvidó». «¿Estás bien hoy o no?» Tania no respondió. Se puso el abrigo directo sobre la blusa de casa, se calzó los zapatos en el pasillo, agarró la bolsa. La bolsa ajena la llevó en la mano. Ya en la puerta dijo de paso: «Dile a Diño que ya regreso». Está bien, está bien». La puerta se cerró de golpe. En la escalera se quedó parada un segundo, con la frente recargada en la pared fría. El corazón le martillaba en la garganta. Luego bajó corriendo hasta el patio. La dirección de Rosana la había memorizado aún en la cocina, al leer los documentos. Estaba en la copia de la denuncia,
en el campo del solicitante. La calle era la de al lado, el edificio uno antiguo de 5 pisos de tabique gris. Se podía llegar caminando en unos 15 minutos, cruzando por los patios. Tania caminó rápido, casi corriendo, sosteniendo la bolsa con las 2 manos como si pudiera romperse. Bajo los postes caía la misma llovizna fina. En los charcos temblaban los círculos. En la puerta del edificio ardía un foco solitario sobre la entrada. El intercomunicador funcionaba, pero la chapa estaba rota. La puerta estaba entreabierta. Tania entró. Subió al 3er piso. La escalera olía a gato y a algún producto de limpieza. Alguien había lavado el piso muy recientemente. En la puerta del departamento había un tapetito sencillo, gastado, sin inscripción. Timbre no había, solo un botón empotrado en la pared. Tania lo apretó. De adentro se oyeron pasos. Lentos, no apresurados, sino pesados, cansados. La puerta abrió con cadena. En la ranura apareció ese mismo rostro. La mujer del abrigo gris, solo que ahora sin el abrigo, con una bata azul oscuro sencilla. El cabello aún recogido en el chongo, las mismas ojeras. Por unos segundos se miraron en silencio, luego la mujer bajó la vista a la bolsa en manos de Tania y palideció. No gritó, no gimió, simplemente se puso blanca como la pared detrás de ella. ¿Encontraste mis documentos? La voz era baja, ligeramente ronca. Cambié las bolsas, dijo Tania. En el mercado, cerca de la ventana. La mujer extendió la mano hacia la cadena, pero vaciló, como si algo la detuviera. ¿Entonces tus compras también están conmigo? Sí, las traje, solo que... Tania hizo una pausa. La voz de repente le pareció ajena, lejana. Marcelo Navarro, mi marido. La cadena tintineó en voz baja. La mujer la quitó, abrió la puerta más. Su cara quedó vacía, como la de alguien a quien avisaron por mucho tiempo sobre algo terrible, y al fin se lo dijeron. Pasa, dijo. Me llamo Rosana, pero eso ya lo sabes. Tania cruzó el umbral. En el pasillo olía a valeriana. Esa nota ácido dulce de farmacia que se reconoce de inmediato. Pasillo estrecho, papel tapiz con estampado pequeño, un zapatero gastado donde había 3 pares, pantuflas de casa, botas y zapatitos femeninos chicos. En el perchero estaba ese abrigo gris. En el gancho de abajo, una mochila escolar. Pasa a la cocina, dijo Rosana. Discúlpame el desorden, no había ningún desorden. La cocina era pequeña, unos 6 metros cuando mucho. La mesa cerca de la ventana estaba cubierta con un mantel de plástico cuadriculado en azul. Sobre la mesa había 2 tazas, ambas vacías. Al lado, un platito con galletas, que al parecer nadie había tocado. Cerca de la estufa, colgaba una toalla con gallos bordados. El tipo que hace unos 20 años se vendía en todos lados. En el refrigerador, sujeta con un imán de un balneario conocido, había una fotografía. Una niña de unos 8 años a la orilla del mar, con un sombrero de sol gracioso, guiñando bajo el sol. La misma niña, ya más grande, estaba en casa en ese momento. Rosana prendió la tetera. No por hospitalidad, sino como si necesitara ocupar las manos. Siéntate. Tania se sentó, puso la bolsa en el piso cerca de la pata de la silla. Rosana sacó del anaquel una caja de medicamentos, una caja entera, como una farmacita portátil. Revolvió los empaques, encontró la valeriana, sacó una pastilla, se la puso bajo la lengua, se sentó enfrente. Llevo 3 días sin dormir, dijo en voz baja. Pensé que lo iba a encontrar hospitalizado en algún lado. O peor, está en casa, dijo Tania, sentado en la cocina, tomando café. Rosana cerró los ojos, no lloró, simplemente los cerró, como si la luz estuviera demasiado fuerte. Cuéntame, pidió Tania. Por favor, necesito entender. Rosana soltó el aire. No de inmediato. Se quedó callada, cambió de lugar el azucarero, acomodó el mantel. Se podía ver que había repasado esa historia muchas veces en la cabeza,
pero decirla en voz alta todavía no había tenido que hacerlo. Fue hace medio año, empezó. A finales de la primavera, venía del tianguis con 2 bolsas pesadas. Había comprado papas, unas cosas más. Leticia estaba en casa enferma. Necesitaba ser rápida. En la parada una bolsa se rompió. Me quedé parada, las papas rodando por la banqueta, yo tratando de recogerlas. Entonces él se acercó, dijo, «Déjame ayudarte». Recogió las papas. Me dio su bolsa para que yo pasara todo. Me acompañó hasta la entrada del edificio. Hizo una pausa. Ni le pregunté el nombre ese día. Le agradecí y ya. Luego, a la siguiente semana, lo veo, está cerca del mismo tianguis. Sonrió. Dijo, «Esta vez no dejó caer nada. Así fue como nos conocimos». «¿Cómo se presentó, va?», preguntó Tania. «Marcelo». De entrada dijo que llevaba mucho tiempo divorciado, que tiene un hijo adulto pero que rara vez se ven, que trabaja como guardia de seguridad en turnos de 24 horas cada 2 días y que vive solo en un departamento rentado, porque después del divorcio le dejó el inmueble a su ex. Tania bajó lentamente la vista a sus propias manos. Rosana continuó. El detalle de la copia de la credencial en su bolsa surgió después. Él cargaba el documento de Tania consigo. ¿Para qué? No había forma de entenderlo. Quizás por si algún banco o dependencia pedía confirmar que estaba casado y fuera necesaria una copia. Quizás simplemente por costumbre, tener siempre a la mano un papel de la esposa como garantía. De cualquier forma, lo cargaba y estaba seguro de que Rosana no lo vería. ¿Qué pasó después? Empezó a venir, continuó Rosana mirando la cortina. Al principio ayudaba con cosas pequeñas. La llave del agua goteaba, él la arregló, cambió un foco. Una vez trajo una bolsa grande de compras. Yo dije, ¿para qué? Y él, tú sola con una niña es difícil. De hecho, era difícil. Yo acababa de salir del trabajo. En la fábrica donde trabajaba hubo recortes, y yo fui de las primeras en salir. Estaba sobreviviendo con casi nada, buscando trabajo. No encontraba nada. Leticia es una niña inteligente, entiende todo, nunca pedía nada, y él parecía que veía todo eso, y se puso a ayudar. ¿Dinero?, preguntó Tania en voz baja. Rosana hizo una pausa. No de inmediato. Primero fueron compras, pequeñeces. Luego, unos 2 meses después, dijo que quería comprar un carro usado de un conocido para trabajar como chofer privado. Dijo, si sale bien, te voy a sacar de aquí a ti y a Leticia. Rentamos un departamento más grande. Nos cambiamos. Pidió $5,000. Al principio poco, luego más. Yo tenía unos aretes de oro de mi mamá, buenos, pesados. Los vendí. Le di el dinero. Tania se quedó callada. En su cabeza giraba una aritmética simple. $5,000, más los aretes de la mamá. La propia Tania también tenía unos aretes de su mamá. Habían desaparecido 2 años atrás. Marcelo dijo en su momento, «A lo mejor tú misma los pusiste en algún lado, se te olvida todo». «No soy idiota», dijo Rosana. «Sé cómo se ve esto ahora». Pero él buscó la palabra, era como un hombre normal, ¿sabes? Sin alcohol, sin agresión, cargaba las cosas pesadas, preguntaba por Leticia, platicaba con ella. El papá de ella no existe. Ella toda la vida creció sin papá. Y de repente llegó un hombre que la llamaba mija. Yo pensé, pues qué bueno, al fin tuve suerte. En algún lugar del departamento, una puerta se azotó. Se oyeron pasos ligeros. En la cocina apareció una niña. Unos 15 años, delgada, con una blusa ancha de mangas largas cubriendo la mitad de las palmas. Cabello igual al de la mamá, pero suelto. Cara fina, seria, sin aspecto infantil. «Ma, ¿puedo...?» Vio a Tania y se calló. Miró con atención, luego transfirió la vista a la bolsa blanca en el piso, luego de vuelta a Tania. «Esta es Leticia, mi hija», dijo Rosana. «Leticia, esta es...» Se atascó. Al parecer, no sabía cómo presentarla. «Tatiana», dijo Tania. «Yo también conozco a Marcelo».
Leticia se recargó despacio en el marco de la puerta. No entró totalmente a la cocina, se quedó en el vano. ¿A ti también te mintió?, preguntó con voz neutra, sin agresividad, sin lágrimas, como quien pregunta sobre el clima. Tania asintió. Leticia se quedó unos segundos callada, luego dijo, mirando no a Tania, sino hacia abajo, al piso. Mi mamá le dio el último dinero que tenía. Yo dije, no le creas. Sí le creyó. Leticia, dijo Rosana en voz baja. ¿Qué, Leticia? La niña ni levantó la voz. Te avisé. Se volteó y volvió a su cuarto. La puerta se cerró sin ruido. Rosana se quedó sentada en silencio, con las manos caídas sobre la mesa. Los dedos eran delgados, con uñas cortas, sin anillos. No le cayó bien desde el primer día, dijo Rosana. Desde el principio dijo, «Ma, el ojo de ese señor está raro». Yo me reía, decía, «¿Qué ojo puede estar raro?». Y ahora me pongo a pensar, quizás la niña veía algo que yo no veía. Tania de repente se acordó de Diño, de cómo se quedaba en silencio cuando Marcelo entraba al cuarto, de cómo una vez, cuando el papá salió del baño, el hijo se sentó en el banco de la cocina junto a ella y preguntó en voz baja, «Ma, ¿al papá lo queremos o solo lo aguantamos?». Ella en ese momento esquivó el tema, dijo, «Claro que lo queremos, solo está cansado». Y Diño la miró por mucho tiempo, y ella entendió que él no le había creído, pero no fue a discutir. Le tuvo lástima. «¿Qué pasó hace 3 días?», preguntó Tania. Rosana tomó un trago de agua del vaso. A veces él se quedaba aquí, no todos los días, cada 2 o 3. Decía que después del turno era lejos ir hasta su casa y que hasta mí era cerca. Yo no me importaba. Entonces, hace 3 días en la mañana fue a bañarse y dejó su bolsa en la silla. Normalmente traía ropa para cambiarse ahí, y documentos también. Decía que cargaba todo consigo porque los lockers en la pensión eran poco seguros. Yo quise ponerle una camisa limpia. Abrí la bolsa y hasta arriba había una copia, una credencial femenina abierta en la página del nombre. Lo miró a Tania. Navarro Tatiana, con domicilio diferente al que él decía que era de su ex. Y el acta de matrimonio, reciente, no de hace 20 años. Tania se quedó quieta. Yo no grité en ese momento, continuó Rosana. Puse el documento de vuelta, me senté. Pensé, quizás lo explica, quizás es una hermana, una parienta. Él salió de bañarse. Yo estaba sentada en este mismo lugar donde estoy ahora. Le pregunto, Marcelo, ¿y esta quién es? Navarro Tatiana. Él me miró y entendí. No por las palabras, entendí por cómo se le puso la cara, como si la máscara se le hubiera caído por un segundo. Dijo rápido, «Estás hurgando en mis cosas». Yo dije, quería ponerle una camisa. Y ya. Se vistió en silencio. Tomó la bolsa en silencio. Ya en la puerta dijo, «Te metiste donde no debías». Y se fue. Esa misma noche apagó el teléfono. Rosana se quedó callada. Luego agregó, «Y yo aquí sentada 3 días. Pienso, bueno, mintió. Pero ¿a dónde se fue? ¿A lo mejor lo atropellaron? ¿A lo mejor le dio un infarto?» Leticia dice, «Ma, está vivo, no inventes». Y yo no puedo. Fui al Ministerio Público. Puse una denuncia, pensé que verifiquen. Lo miró a Tania. Y él, por lo visto, simplemente se fue a su casa. A tu casa. En la cocina cayó un silencio muy grande. La tetera se había enfriado hace rato. Nadie se acercó. Arriba algún vecino movía muebles. Un golpe sordo atravesaba el techo. Afuera pasó un camión. Frenó en la curva de la terminal. Lejos, pero se podía oír. Tania estaba sentada y miraba ese mantel ajeno cuadriculado en azul, la caja de medicamentos, la fotografía de la niña de sombrero de sol a la orilla del mar. En el pecho no había ni enojo ni lágrimas. Había una extraña, pesada tranquilidad, como si al fin hubiera visto el cuadro completo, y no por pedazos como antes. «Yo le creí», dijo Rosana en voz baja. «Perdóname, yo no sabía de ti. Si lo hubiera sabido, sé que...»
dijo Tania. Sé que no sabías. Se levantó de la silla, fue hacia la ventana. Afuera seguía la llovizna. El poste en la puerta del edificio parpadeaba. Junto a los botes de basura una gata maullaba. Una noche común. La noche más común del mundo cerca de la terminal de camiones. «Rosana», dijo Tania, sin voltear. «No voy a saber de inmediato qué hacer con todo esto. Pero una cosa sí sé. No me voy a ir de aquí como si nada hubiera pasado». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rosana. Tania no respondió, porque todavía no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo en el pecho no había «hay que aguantar» ni «hay que quedarse callada». Había otra palabra, corta y firme como una piedra en el puño. «Ya basta». Tania salió de la casa de Rosana casi a las 10 de la noche. Quedaron en llamarse en la mañana. Intercambiaron números. Rosana anotó su teléfono en una libretita gastada. Tania tardó en entender por qué no en el celular, pero luego se dio cuenta. El teléfono de Rosana era antiguo, de teclas. Claramente no se le daba bien. En la escalera, Tania sacó el teléfono del bolso y le llamó a Zoe. Zoe era compañera de la escuela, la única persona a quien Tania podía llamarle a cualquier hora sin disculparse por lo inconveniente del horario. Amigas desde hacía 30 años, desde 5º grado. Zoe era divorciada y sin hijos, trabajaba en una aseguradora y vivía sola en un departamento de 2 cuartos. «Zoe», dijo Tania en cuanto escuchó la voz en la línea. «¿Puedes venir?» «¿A dónde?» «Aquí a la terminal de camiones. Te mando la dirección». «¿Qué pasó?» «No te cuento por teléfono, ven nomás». Zoe se quedó un segundo callada. «En media hora estoy. No te vayas de ahí». Tania se quedó parada en la puerta del edificio. La lluvia casi había parado, pero el aire estaba húmedo, pesado. Se puso la capucha. Se recargó en la pared de la entrada. De la esquina salió un hombre con perro. Pasó junto a ella. Le asintió con la cabeza como a una vecina. Tania le respondió. Era raro pensar que en ese edificio vivía Rosana, que en la ventana del 3er piso estaba sentada en ese momento su hija Leticia, y que toda esa vida ajena, hasta esa noche, no tenía ninguna conexión con Tania, y ahora estaba conectada para siempre. Zoe llegó en taxi de aplicación, se bajó, le pagó al conductor, se volteó hacia Tania. Chaparrita, fornida, de chamarra corta y jeans con cabello corto. En la escuela ya era así, decidida, solo que en esa época el cabello era largo. «Ándale, cuéntame», dijo Zoe. Tania le contó. Resumido, sin lágrimas, las lágrimas por alguna razón no llegaron ninguna. Sobre el mercado, sobre la bolsa ajena, sobre la notificación, sobre Rosana, sobre los aretes de la mamá, sobre la hija Leticia, sobre Marcelo, que para una mujer estaba desaparecido y para la otra era el marido que llegaba a casa diciendo «no empieces». Zoe escuchó sin interrumpir. Solo una vez dijo «entendí». Cuando Tania se calló, Zoe sacó los cigarros, encendió uno, jaló, soltó el humo hacia un lado para no echarle en la cara a Tania. «Entonces», dijo Zoe, «ahora vamos allá arriba. Voy a conocer a tu Rosana. Voy a ver los documentos con mis propios ojos. Luego pensamos qué hacer». «Zoe, a lo mejor no es necesario molestar, ¿verdad? Ya es tarde». Tania. «Para allá. Tarde es cuando el marido empieza una tercera vida, no ahorita». Subieron de vuelta. Rosana abrió sin preguntar. Zoe se presentó, fue directo a la cocina, se sentó a la mesa, abrió el folder con los documentos frente a ella, leyó con atención, levantando cada hoja una por una. De vez en cuando fotografiaba con el teléfono. La notificación, la copia de la denuncia, el recibo que Marcelo había escrito a Rosana por $4,000. «Tiene recibo», dijo Zoe sin levantar la cabeza. «Eso ya es bueno». «¿Qué tiene de bueno?», preguntó Rosana. «Que hay un papel. Con papel platicar es más fácil que sin papel». Leticia salió del cuarto, se quedó parada en la puerta, miró a Zoe. Zoe le asintió con la cabeza, de igual a igual. Leticia volvió al cuarto, pero dejó la puerta abierta. Estaba escuchando. Zoe se enderezó, se frotó la nariz. «Entonces, señoras,
El plan es simple. Ahorita, antes de que se haga más tarde, vamos al Ministerio Público. Rosana actualiza la denuncia. Que el hombre fue encontrado, pero las circunstancias no son las que parecían. Tania da una declaración de que Navarro es su marido, que en esos días él regresó a casa. Eso necesita quedar registrado en papel con fecha, para que después él no pueda decir que las dos inventaron todo. ¿Hoy mismo? Rosana quedó desconcertada. Hoy mismo. El turno funciona 24 horas. Y Rosana, lleva el recibo. Y los mensajes, si los tienes en el teléfono, todo lo que sea sobre dinero. Tengo mensajes, dijo Rosana en voz baja. Le escribí cuando vendí los aretes, para dejar un registro. Qué bien. Zoé la miró con respeto. Lleva todo. Tania se quedó callada. Tenía la sensación de que su vida corría ahora sin su participación. Personas rápidas y precisas hacían lo que había que hacer, y ella simplemente la seguía. Pero esa sensación no era aterradora. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, alguien a su lado no le exigía decisiones, sino que simplemente decía, es así, paso a paso. A la hija, Rosana le dijo, Leticia, ya regreso, no le abras a nadie. Leticia asintió. Ya en la puerta de repente se acercó a la mamá y la abrazó, rápido, sin maña, como abrazan los adolescentes. Luego se echó para atrás, bajó los ojos. Rosana le tocó rápidamente el hombro a la hija y salió. Hasta el Ministerio Público fueron en taxi de aplicación. En el coche se quedaron en silencio. El turno resultó ser el mismo Ministerio Público del otro lado de la calle del mercado, ese que Tania cruzaba todas las noches sin pensar. Adentro era rutinario. Paredes amarillas, pasillo largo, unas sillas de plástico en la ventanilla del turno. Olía a polvo y a linóleo viejo. En la ventanilla estaba sentado un agente de mediana edad hojeando un cuaderno. Zoé se acercó primero, explicó con calma. La ciudadana Herrera desea actualizar la denuncia presentada anteriormente sobre una desaparición, y la ciudadana Navarro viene a dar información sobre las mismas circunstancias. El agente miró desde la ventanilla a las dos mujeres, no dijo nada, solo asintió con la cabeza, anotó los apellidos. Unos 20 minutos después, vino a verlas un funcionario de civil, joven, unos 35 años, con suéter bajo el saco. Herrera, Navarro, síganme. La sala era pequeña, pero no destinada para dos personas. Las sentaron en sillas junto a la pared. El funcionario, que se presentó como Sergio Andrade, abrió la computadora. Encontró el material de la denuncia de Rosana. Verificó el apellido una vez más. Entonces, dijo, Herrera Rosana Paula. Denuncia por desaparición de Navarro Marcelo Rodrigo. ¿Qué desea agregar? Rosana habló de manera desordenada, pero Zoé una vez dijo en voz baja, con orden, y Rosana se recompuso. Contó sobre la credencial en la bolsa, sobre la conversación en la puerta, sobre cómo 3 días antes el hombre se fue y apagó el teléfono, y que ese día se enteró de que estaba vivo, viviendo con la esposa legítima. Sergio Andrade tecleaba, a veces hacía preguntas sobre fechas, a veces pedía más detalle. Los aretes de la mamá. ¿Cuánto valdría? Aproximadamente. ¿El recibo es de qué fecha? Los $4,000. ¿Fueron en efectivo o por transferencia? Luego se volteó hacia Tania. ¿Entonces usted es la esposa de Navarro Marcelo Rodrigo? Sí. ¿Casados desde qué año? Desde 2008. Tania hablaba en voz baja. Sergio Andrade no la apresuraba, no interrumpía, tecleaba con ritmo. Registró que en las fechas mencionadas en la denuncia, Marcelo Rodrigo regresaba a casa, que solo se ausentaba en el periodo nocturno, justificando las salidas como chamba, que no había informado a la esposa sobre la relación con la ciudadana Herrera, y que en la práctica en ese periodo llevaba una doble vida. Cuando firmaron las declaraciones, la mano de Tania tembló levemente. No de miedo, sino de cansancio. Firmó y pensó, ahora, en esta hoja con sello, todo se volvió real.
No una conversación en la propia cabeza, no una sospecha, un papel. Sergio Andrade explicó con calma. A raíz de las acciones de fraude respecto a Herrera, se realizaría una investigación. Los materiales serían enviados al área correspondiente. Ella necesitaría comparecer una vez más para registrar la denuncia por separado sobre ese hecho. La denuncia por desaparición sería cerrada. Los fundamentos habían cesado. Para lo demás, que se prepare, que reúna todos los comprobantes, mensajes, recibos. Es un proceso largo, dijo él. No es cuestión de una semana. Estamos listas, dijo Zoe por las dos. Cuando salieron del Ministerio Público, era bien pasada la medianoche. Tania respiró el aire frío, se acomodó el cuello. Zoe la miró. Entonces, vamos. ¿A dónde? A tu casa. Tu Marcelo claramente no se ha dormido. Está sentado, nervioso. Necesitamos ir ahorita. No solo tú, sino nosotras dos. Entendí. A Rosana la metieron en un taxi de aplicación. La mandaron a su casa, con Leticia. Quedaron en llamarse al día siguiente. Ellas mismas fueron hasta la casa de Tania. En la puerta del edificio, Zoe dijo en voz baja, «Tania, escúchame. Si él empieza a gritar, no te justifiques. Quédate callada o habla corto. Estoy de tu lado. Doy la señal. Si se pone muy mal, tengo el teléfono en la bolsa de la chamarra. Llamo a la policía». Entendí. No firmes nada que él te meta enfrente. Ni para el departamento, ni para nada. Dile que lo discutimos mañana. Entendí. Subieron al segundo piso. Tania sacó las llaves. La mano estaba tranquila. Ella misma se sorprendió. Abrió la puerta. En el pasillo la luz estaba encendida. De la cocina venía olor a papas fritas. Marcelo al fin había decidido servirse. Normalmente esperaba a que le pusieran la mesa. Zoe entró detrás. Se quitó los zapatos en silencio. Marcelo estaba sentado a la mesa comiendo directo de la sartén. Frente a él había una botella de cerveza a la mitad. Levantó la cabeza. Vio a Tania, luego a Zoe, luego a la bolsa blanca en la mano de Tania. «¿Dónde estabas?» El tono era irritado, pero no inmediatamente agresivo. «Metí a Diño a dormir solo. Ya pasó la medianoche». Tania fue hasta la mesa, puso la bolsa en el piso, sacó el folder con los documentos y lo puso frente a su marido, al lado de la sartén. Marcelo se petrificó. Primero miró el folder, luego la cara de su esposa, luego a Zoe parada en la puerta. «¿Qué es esto?», dijo despacio. «Lee», dijo Tania. Marcelo tomó la hoja de arriba, la miró. Por un segundo su cara quedó vacía, igual que en la casa de Rosana, cuando la máscara se le había caído. Luego sonrió con una comisura de la boca. «¿Qué es esta tontería? ¿Qué Herrera? ¿Quién es esa?» «La mujer para quien llevas 3 días desaparecido», dijo Tania. «Fui a verla». Marcelo puso el tenedor con mucho cuidado en el borde de la sartén. «¿Fuiste a verla?», repitió. No era pregunta. La voz se hizo más baja, y esa bajeza le hizo sentir a Tania por primera vez en esa noche un pinchazo en el pecho. Conocía esa voz. Era así como él empezaba cuando quería confundir. Zoe dio un paso lejos de la puerta. Sin agresión, con calma, simplemente fue a pararse al lado de Tania. «Habla claro, Marcelo», dijo Zoe. «Hoy ella no está sola». Marcelo transfirió la mirada a Zoe. Se podía ver que estaba calculando qué hacía ella ahí, qué ya habían hecho, a quién y qué ya habían dicho. «Tania». Se volteó de vuelta hacia su esposa y la voz se hizo más suave, más segura. «Escúchame. Esa Rosana es una mujer desequilibrada. Apenas la conozco. Se me colgó en el trabajo, inventó unas cosas. Yo ni sabía que fue al Ministerio Público. Tiene el recibo de $4,000 con tu firma», dijo Zoe con calma. «Un recibo». Marcelo ni parpadeó. «De hecho, yo le presté a ella. O sea, no yo a ella. Ella a mí. Es decir, mira, es una historia larga. Voy a explicar. Tania, tú me conoces. 20 años juntos. Yo jamás te haría...» «Marcelo». Tania lo interrumpió. Era raro interrumpirlo. Antes siempre se quedaba callada cuando él empezaba a explicar. «Para ella estabas desaparecido.
Para mí eras el marido que vivía de chambas, y para todos un hombre de respeto. Conveniente, ¿verdad? Donde había que recibir, estabas. Donde había que responder, te desaparecías. Marcelo se levantó un poco. ¿Qué estás diciendo? Lo que hay, dijo Tania. Él empezó a hablar más rápido. Primero que Rosana era la culpable, se le anduvo echando. Luego que iba a devolver el dinero, solo no había tenido tiempo todavía. Luego que Tania convertía una mosca en elefante. Luego que había aparecido Zoé, y ahora la estaba influenciando como siempre, porque su propia vida no le había salido bien. Las palabras venían una tras otra, compactas, sin intervalo, para que Tania no pudiera meterse. Antes eso funcionaba. En 10 minutos Tania ya no sabía de dónde había empezado la conversación, y por alguna razón, la culpable siempre terminaba siendo ella. Pero hoy en su cabeza había una imagen simple y única. Rosana en la cocina, dedos delgados sin anillos, valeriana bajo la lengua. «No va a funcionar, Marcelo», dijo Zoé con frialdad. Sacó el teléfono del bolsillo, giró la pantalla hacia Marcelo. «Acabamos de salir del Ministerio Público. Las denuncias quedaron asentadas, las declaraciones fueron firmadas. De aquí en adelante tú le hablas a la gente, no a mí». Marcelo se quedó mirando el teléfono, luego a Zoé, luego a Tania. Y entonces Tania vio con nitidez. Él por fin tuvo miedo. No por ella, no por la familia, por sí mismo. «Tania», dijo con una voz completamente diferente. «Tania, por lo menos despertemos a Diño, que él diga, somos familia». «No metas a Diño», dijo Tania en voz baja. «Ve a dormir a la sala. Ahora voy a recoger las cosas». «¿Qué cosas?» «Las mías y las de Diño». «¿Estás loca? Es de noche». «Zoé me espera». Zoé asintió con la cabeza. Tania fue al cuarto del hijo. Diño dormía de lado, con las rodillas dobladas. Ella le tocó despacio el hombro. El hijo abrió los ojos, no se asustó, miró con atención. «Hijo», susurró Tania, «vístete. Nos vamos a casa de la tía Zoé por un tiempo». Diño no preguntó nada, simplemente se sentó, tanteó los pies hasta encontrar los tenis y fue a vestirse. Y justamente por no haberse sorprendido, Tania sintió algo apretarse en el pecho, o sea que llevaba tiempo esperando esto. Para él, no era de repente. 40 minutos después, salían del departamento. Marcelo estaba parado en el pasillo, recargado de hombro en la pared. Callado, solo miraba. Cuando Tania ya estaba en la puerta, él dijo, «Tania, ¿vas a volver?» Tania se volteó, miró a su marido, el papá de su hijo, la persona con quien había vivido casi 20 años. «Voy a pensar», dijo y salió. En la escalera Diño silenciosamente le tomó la mano, como cuando era chiquito, aunque ya tenía 11 años. Zoé fue adelante con la maleta. Afuera el taxi de aplicación llamado las esperaba. La primera noche en casa de Zoé, Tania prácticamente no durmió. Diño se quedó dormido rápido en la cama tendida de la sala, bajo una cobija que Zoé sacó especialmente del closet. Tania se quedó acostada en la cama plegable de la cocina, mirando el techo, donde los reflejos del poste de la calle jugaban, y oía cómo el teléfono en la bolsa vibraba. Primero cada 10 minutos, luego cada 15. Marcelo llamaba. Ella no contestaba. Cuando el teléfono paró, llegaron los mensajes. El primero era enojado. «Estás completamente loca. El hijo durmiendo en casa ajena». El segundo acusador, «Abandonas a la familia por una desconocida». El tercero, unos 20 minutos después, en un tono diferente, más suave. «Tania, no dormí. Entiendo que me equivoqué. Hablemos. No por teléfono. Eres mi esposa». Esposa. Antes esa palabra funcionaba. En ella se sostenía todo. La esposa tiene que entender. La esposa tiene que aguantar. La esposa no debe lavar los trapos sucios en público. Tania se quedó acostada y pensó cuántas veces en esos 20 años esa palabra le había cerrado la boca. No en momentos de violencia. No. Marcelo nunca levantó la mano. De otra manera, bajito, entre líneas.
No me estés espiando. No me avergüences frente a la gente. ¿Quién más te iba a querer así? Cerca del amanecer, finalmente, se quedó dormida. El divorcio fue rápido. Zoé la llevó con una abogada, compañera de trabajo. La demanda al juzgado la redactaron ese mismo día. La abogada, una mujer de cierta edad, escuchó, asintió un par de veces y dijo solo una frase: «No te lamentes, mija, después lo resolvemos». Y no siguió explicando más, para no complicar. En una semana quedó claro que Rosana no había sido la primera. Eso salió a la luz por casualidad, a través de la vecina de Marcelo en el edificio, a quien él le había pedido dinero prestado de emergencia para el tratamiento de un familiar, 3 años atrás. La vecina le llamó a Tania ella misma, pidió encontrarse. Se sentaron en una banca cerca de su casa. Doña Carmen, así la llamaban todos, contaba y tocaba arrepentida el brazo de Tania. «Yo creía que ustedes estaban bien, no sabía». Él me decía: «Doña Carmen, el sobrino necesita una operación. Necesito $3,000 para el viernes. El lunes le devuelvo y mi inversión acaba de vencer». Yo di: «Da pena, es familia». «¿Y luego?», preguntó Tania. «Nada, ni el viernes ni el lunes». No tengo el valor de cobrarle, es vecino al fin. Pienso, quizás sigan habiendo problemas con el tratamiento. Más de un mes después lo encuentro en el patio. Pregunto con cuidado: «Marcelo, ¿cómo sigue el sobrino?». Y él me miró como si yo fuera idiota y dijo: «¿Qué sobrino?». Y pasó de largo. Fui a sentarme al banco. Creí que había confundido algo, pero luego recordé que estábamos sentados en su cumpleaños, y yo le di el dinero en el pasillo. Nadie vio. Él dijo: «Después, después». Doña Carmen se quedó callada. «No vine por el dinero. Dios está con el dinero. Vine a decirte que tú, mija, no eres la única así. Soy vieja tonta, lo merecí, creí, di. Pero si me sacó a mí, a su vecina, también sacó a otros. Quizás algo desapareció de tu casa y tú te echabas la culpa». Tania entonces volvió a la casa de Zoé, se sentó en la cocina y por primera vez en todo ese período lloró. No fuerte, no con sollozos, bajito en el trapo de cocina, para que Diño no oyera. Zoé le sirvió té, lo puso enfrente y se quedó callada, sin entrometerse. Solo 1 hora después dijo: «Tania, está bien, así tiene que ser. No llores ahorita, va a salir después». Después apareció otra mujer, del interior, a donde Marcelo iba por trabajo. Era más joven que Rosana, unos 30 años, con un hijo chiquito. Marcelo prometió ayudarla a comprar un carro. Dijo que un conocido estaba vendiendo uno bueno, que solo había que dar el enganche. Ella lo dio. El carro no apareció. Marcelo tampoco. La mujer fue al Ministerio Público con una denuncia similar y el agente, el mismo Sergio Andrade que seguía la investigación en el caso de Rosana, reconoció el apellido. No dijo nada directamente, no podía, pero sugirió con cuidado: «Usted no está sola con esta historia. Si quiere, puedo pasarle su teléfono a la otra denunciante. Pídele que le llame». Así se encontraron. La mujer fue a la casa de Tania, se sentó en la misma cocina, y se quedaron sentadas platicando por mucho tiempo. Ese era un período raro. Tania de repente entendió que su marido no tenía una vida paralela, sino una red entera. Y los pequeños, extendiéndose hacia mujeres diferentes en colonias diferentes. Por un lado, los aretes de la mamá. Por el otro, el ahorro de la vecina. Más allá, el enganche del carro. En todos lados, lo mismo. Palabras bonitas, promesas, gestos cariñosos. Y el mismo desenlace. Él desaparecía. Marcelo de hecho intentó acercarse al hijo, lo esperaba después de la escuela, aparecía en la salida algunas veces, se quedaba en la puerta. Una vez Diño llegó a la casa de Zoé, más callado de lo normal. No se quitó el abrigo de inmediato, se sentó en el banco del pasillo, y Tania entendió de inmediato que había pasado algo. «Hijo, ¿te encontró el papá?». Diño se quedó un segundo callado.
Dijo que tú estás destruyendo a la familia, que nos pusiste a pelear con él, que tú maltratas a la abuela, que no dejas que nos veamos con ella. ¿Y tú? Dije que la abuela misma no llama. Diño se encogió de hombros. Es verdad, era verdad. La suegra, mamá de Marcelo, una mujer rígida y áspera, después de que Tania se fue, llamó una vez. No para preguntar cómo estaban ellas y Diño, no sobre la vivienda, no sobre la escuela. Solo dijo: Tania, piénsalo bien. Los hombres de nuestra familia son todos derechos. Debes ser tú que inventaste algo. Vuelve antes de que sea demasiado tarde. Y ya. Desde entonces, silencio. ¿Dijo algo más tu papá?, preguntó Tania. Me pidió que me fuera con él. Dijo que me iba a llevar a casa ahorita mismo. ¿Y tú? Diño miró a su mamá directo. Sus ojos estaban adultos, no de un niño de 11 años. Dije que no. Dije: Pa, no quiero volver. Allá en la casa todo el tiempo se siente pesado. Tania se agachó frente a su hijo. Lo abrazó en voz baja, sin lágrimas. Todas ya habían sido lloradas en el trapo de cocina en esa cocina. Simplemente lo jaló hacia sí y se quedó sosteniéndolo. Con Rosana no se hicieron amigas de inmediato. Había demasiadas cosas en común entre ellas y demasiado dolorosas. A veces Tania la miraba y pensaba: qué par tan raro somos nosotras, dos mujeres que amaron al mismo hombre, y para él fueron convenientes, nunca amadas, no cercanas, convenientes. Entre ellas había incomodidad. Por mucho tiempo no podían hablar de nada más allá de asuntos prácticos, que documentos, dónde entregar, a quién llamar. Pero poco a poco, en una semana, en 2, en 3, algo fue cambiando. Iban juntas a la gente, se sentaban juntas en los pasillos, esperaban juntas. Una vez Rosana trajo sopes de frijoles caseros, calientes, envueltos en un trapo de cocina limpio. Dijo: para el camino, para usted y Diño. Tania se apanó, no sabía cómo recibirlos. Luego los aceptó, y otra semana después ella misma le llevó a Rosana un frasco de mermelada casera, de fresa, de la temporada pasada, de sus reservas del año anterior que ella y Zoé habían traído del departamento. Rosana miró el frasco, luego a Tania, luego dijo en voz baja: gracias, y se fue a la cocina. 2 meses después Tania rentó un departamento pequeño de 1 cuarto, cerca de la escuela de Diño, para que el hijo pudiera ir caminando. 3er piso, ventanas al patio. Cocina de 6 metros, casi igual a la de Rosana. El sueldo de Tania era modesto, alcanzaba para vivir justo, pero alcanzaba. La pensión alimenticia Marcelo la pagaba de mala gana a través del departamento contable y no siempre el monto completo, pero también era algo. Las noches eran lo más difícil. Cuando Diño ya se había dormido, los trastes estaban lavados, el tendedero extendido y de repente caía un silencio tal que Tania oía la televisión encendida en el departamento de los vecinos de abajo. En esos momentos llegaba la duda, aguda, incómoda. ¿Hice bien? ¿No cometí una tontería? A lo mejor debía haber aguantado, no haber expuesto la situación. A lo mejor Diño me va a culpar después. A lo mejor a mi edad no se empieza de cero. En una de esas noches le llamó a Zoé. Zoé, tengo miedo. ¿De qué? No sé, solo tengo miedo. Zoé se quedó callada, luego dijo: Tania, ese es un miedo normal. Es el miedo de quien empieza de cero. Existe, pero es diferente, ¿sabes? Antes tenías miedo de abrir la boca, ahora tienes miedo de no poder. Ese ya es un miedo adulto. Con él se convive. Tania guardó esa frase. Miedo adulto. Con él no hay que culparse. Con él se puede dormir. Marcelo fue convocado algunas veces más. Por los casos de Rosana, de doña Carmen, de la mujer del interior. El divorcio se concluyó después de 4 meses. Marcelo compareció a la audiencia, traía una camisa limpia, mantenía la postura erguida, decía que estaba listo para preservar a la familia. La jueza escuchó, miró a Tania, preguntó: ¿La señora insiste? Tania dijo: sí.
Era una sola palabra corta, y ella fue en el camión a casa y la repetía mentalmente varias veces. Sí, sí, sí. Pasó casi exactamente un año. Era un otoño igualmente lluvioso, las banquetas igualmente húmedas, un anochecer igualmente temprano. Un viernes después del trabajo, Tania entró a ese mismo mercado cerca de la terminal del camión. Ahora pasaba por ahí pocas veces. Era camino más largo, inconveniente desde donde quedaba su nueva casa. Pero justamente ese día necesitaba pan y manzanas, y el mercado cerca de su casa había cerrado por remodelación. Entró, fue a las canastas, agarró una. Adentro todo estaba igual. Luz amarilla, letrero quemado, Doña Esperanza en la caja. Doña Esperanza, al ver a Tania, levantó las cejas con sorpresa, le asintió como a una conocida de siempre. Y nada más. Aquí no gustaban de las preguntas de más. Tania reunió los productos sin apuro. Pan, leche, 2 manzanas, un paquete de requesón. Pagó. Fue a ese mismo mostrador largo cerca de la ventana, puso la bolsa en la cubierta de plástico. Afuera por el vidrio caía lluvia. Los faros de los carros se esparcían en el asfalto mojado. En la parada la gente esperaba. Tania miró la mesa. La misma superficie toda rayada, el mismo borde cerca de la ventana, el mismo lugar donde un día había puesto su bolsa al lado de la bolsa de la mujer del abrigo gris. De repente, se acordó de todo de un golpe. Cómo estaba parada ahí, cómo agarró la bolsa ajena por reflejo, cómo viajó en el camión sin sospechar que en la bolsa estaba su verdadera vida, reunida no de lo suyo, sino de documentos ajenos. En ese entonces, eso le pareció el error más grave. Llevar a casa, a su cocina, un papel en el que su marido vivo aparecía como desaparecido para otra mujer, una verdad ajena que nadie le había pedido que supiera. Y ahora, un año después, pensaba diferente. A veces un error no es una catástrofe. A veces un error es la única puerta que puede abrirse, porque por la puerta correcta nadie iba a pasar. Esa noche, ella no se estaba preparando para descubrir nada nuevo sobre Marcelo. Iba a casa a hacer la cena, a poner el pollo al fuego, a aguantar. Una bolsa, por casualidad, la sacó de esa vida jalándola del cuello. Tania verificó con cuidado las asas de su bolsa. Estaban firmes. Acomodó el pan para que no se aplastara. El ticket esta vez lo puso en la bolsa del abrigo, no en la cartera, y fue hacia la salida. En la puerta del mercado la esperaba Diño. En un año había estirado, ya llegaba a la altura del hombro de su mamá. De gorra, con la mochila escolar, con un abrigo del que las mangas ya le habían quedado cortas. «Ma», dijo, «tardaste». Había fila. «Órale». Diño sonrió, con calma, como alguien en su casa. «¿Vamos?» Tania miró a su hijo, miró las luces del anochecer. Miró las ventanas amarillas del edificio de 5 pisos enfrente. Ahí, en algún lugar del tercer piso, vivía Rosana, a cuya casa ella y Diño iban a visitar a veces. Y Leticia, que había crecido, había entrado a la carrera de enfermería. Les abría la puerta. Miró la parada donde el camión daba la vuelta en su eterna terminal. Miró el Ministerio Público del otro lado de la calle, un edificio gris común que había dejado de dar miedo, porque Tania sabía ahora lo que había adentro, que ahí se sentaban personas iguales a las demás, y que un papel con sello no era nada aterrador. Era solo un papel. «Sí», dijo Tania. «Vamos». Y se fueron. Diño le tomó la bolsa, se la colgó en su propio brazo. Ya estaba grande, ya ayudaba. Tania se acomodó el cuello, pisó un charco sin darse cuenta, se rió en voz baja por haberse mojado el pie. Diño también sonrió. Su hogar era otro ahora, pequeño, apretado, con una cocina de 6 metros, sin taza de café frío que nadie recogía. Pero en ese hogar nadie desaparecía cuando era hora de responder. Nadie aparecía como desaparecido por estar escondiéndose de la verdad. Y Tania, eso lo sabía con firmeza ahora, ya no le tenía miedo a abrir ninguna bolsa ajena, ningún papel ajeno, ni sus propios ojos. Gracias por haber escuchado esta historia.
Escriban en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, suscríbanse al canal y denle like. Para ustedes es un gesto simple, pero para nosotros hace toda la diferencia.